Good day, uva day, key day. Hola, como sabéis, soy Claudia Müller, profesora en la Universidad de Valladolid y directora del Laboratorio de Emprendimiento Social. Hoy quiero contarles dos cosas específicas de lo que hacemos en el laboratorio. Por un lado, la metodología que utilizamos, metodología colaboratorio. Esta metodología se define porque con ella codiseñamos, co-creamos, colaboramos y cooperamos. Y lo hacemos sobre todo junto y con los colectivos más desfavorecidos y las personas que nosotros llamamos frágiles. Así, utilizando esta metodología, desarrollamos varios proyectos y sobre todo dos grandes líneas de trabajo. Una en torno a Inbox, caja de herramientas inclusivas, y otro que denominamos Amígdala, donde promovemos el bienestar psíquico, sobre todo de las personas jóvenes, a través de la danza y de la música. Ahora bien, en este gran contexto es donde responderemos al nuevo reto que nos ha propuesto como K-Influencer el Ministerio de Cultura del gobierno surcoreano. Y este reto gira en torno a la pregunta: ¿conoces el Hum? Good day. Uva Day, D-Day. K-Day, Who Day. Day. En los retos trabajamos colaborativamente entre estudiantes, egresados y profesionales multidisciplinares para desarrollar un protocolo de abordaje de situaciones complejas y su resolución mediante el emprendimiento social. Sin embargo, no es el laboratorio quien plantea los retos, sino los colectivos con los que trabajamos. Ellos son quienes nos presentan sus necesidades y problemáticas que el resto de la sociedad no sabe, no puede o no quiere ver. Este segundo desafío gira en torno al Según el National Institute of Korean Language, es diversión, emoción, alegría. Según ChatGPT, se refiere a un sentimiento de excitación, de alegría, de entusiasmo. Es una sensación de vitalidad y de disfrute que se experimenta durante momentos festivos, artísticos o al participar en actividades que proporcionan placer. Es a menudo asociado con eventos culturales como bailes, música y festividades tradicionales coreanas. 안녕하세요. 제 이름은 이윤정이라고 합니다. 저는 부산에서 왔습니다. Me llamo Aroa y soy de Corea, una ciudad la segunda más grande en Corea, que se llama Busan. Llevo casi un año viviendo en Valladolid para aprender español. Y para mí el la palabra es como una parte de la cultura coreana. Para nosotros, juntos, juntarse, hacer algo juntos es muy, muy importante. Por ejemplo, en coreana, las palabras aquí en español, mi país, pero en coreano siempre nuestro país. El hum es como hacer algo, siempre necesitamos una energía con un grupo. Hum es muy, muy importante para conocer la cultura coreana. K-Day, Uva Day, Good Day. En este marco nos interesa remarcar dos tips: juntos e inclusión. Juntos, divertirnos, juntos, emocionarnos. La alegría de compartir, de estar juntos, y esto nos reenvía a uno de los conceptos que abandera nuestro LAB, la inclusión. La inclusión es una necesidad en una sociedad diversa. Es poner en valor a las personas desde una perspectiva global y equitativa. En el Laboratorio de Emprendimiento Social entendemos que debe ser el sistema quien se adapte a la persona y no al revés. La inclusión no es integrar a alguien como si no perteneciese a la sociedad, sino colaborar juntos y colaborar todos, acercándonos un poco más a la felicidad. Creemos que solo podemos sentir alegría y entusiasmo si comprendemos el poder de la inclusión. Y en esta línea, y para este desafío, os presentaremos lo que hacemos en nuestro lab en relación con el reto planteado, y que enfocaremos sobre todo al colectivo de las personas con discapacidad auditiva, para mostrar un ejemplo de cómo trabajamos en la inclusión juntándonos, divirtiéndonos y elevando nuestro espíritu a medida que vamos comprendiendo la importancia de compartir y co-crear respuestas y soluciones para una sociedad que necesita avanzar en compañía, sumando e incluyendo. Para el reto hemos elegido a las personas con discapacidad auditiva y queremos mostrarles dos de nuestros proyectos en el marco del Inbox, Samira y Global Hands. Vamos a presentaros nuestro proyecto que hemos llamado El maravilloso descubrimiento de Samira, nuestro cuento interactivo asignado, que nos va a permitir aprender lengua de signos de una manera muy fácil y entretenida. Nuestro cuento interactivo tiene como objetivo principal visualizar la lengua de signos para con ello conseguir una comunicación más amplia en la sociedad actual en la que vivimos. Somos Elías y Claudia y vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Global Hands.
Bueno, el objetivo de nuestro proyecto es desarrollar una aplicación móvil basada en la inteligencia artificial que permita la traducción en tiempo real de la lengua de señas, con el fin de facilitar la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y las personas que no conocen este lenguaje. Así, y además de estas propuestas desarrolladas por estudiantes de la UBA en el Laboratorio de Emprendimiento Social, para el proyecto Inbox, en el marco del proyecto Amígdala, también trabajamos en la inclusión, entre otras herramientas, con la música y la danza. En nuestra universidad, el profesor Carlos Morillón interpretó en lenguaje de signos el himno universitario Gaudeamus Igitur. Y en Corea, la canción Seven de Jungkook de BTS, por ejemplo, nos muestra los días de la semana en lenguajes de signos, pero a través de la danza. Y esto lo hemos utilizado para desarrollar una actividad en el Laboratorio de Emprendimiento Social. Dos, 3, 4, 5, 6, 7 y la semana. Finalmente, algo que además une la cultura coreana y la española en torno al hum es el beber juntos. Y qué mejor que un soju compartido para cerrar la jornada.